Otro cateo ilegal que evidencia ya un modus operandi para robar realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue exhibido en redes sociales por el usuario de TikTok, Héctor Sánchez 56. Los hechos ocurrieron el 1 de julio y los agentes pertenecen al sector Morelos. Así trabajan los nuevos mandos de la zona centro al mando de Apóstol y Jab. Así inicia el video, con dos hombres ya sometidos en el piso que no se alcanzan a ver en la cámara oculta de esta oficina. Los policías registran el lugar. En esta primera escena se alcanzan a distinguir 6 agentes, 5 hombres y una mujer. Ella se dirige al perchero y registra la chamarra que está colgada. Saca lo que al parecer es una cartera y la guarda en su bolsa. Segundos después, con su celular toma imágenes. Mientras que otro de los uniformados también toma fotos de los dos detenidos y los patea. Levantan a uno de ellos y le arrancan las cadenas que trae en el cuello. Lo siguen registrando y le quitan un celular. Otro policía que recién entra a la oficina vuelve a registrar las chamarras del perchero, a la par de que otros 2 agentes sobre las mesas plegables de la entrada en la que solo había algunos papeles, ponen 2 paquetes, 6 frascos con hierba, una bolsa con lo que también parece ser hierba, además de por lo menos un arma que un policía lleva a la oficina. Acomodan todo para mostrarlo después como evidencia de delito. Nunca se percatan de que están siendo grabados y se acercan varias veces a la cámara. Transcurrido ya varios minutos del cateo, en el que no se observa ningún ministerio público, se pueden distinguir plenamente a 7 policías perfectamente coordinados. Cada uno sabe su tarea. Mientras unos terminan de acomodar las supuestas evidencias, otro se roba hasta la ropa de los detenidos y otros lo someten. Le cubren la boca con cinta mientras le pegan en la cara y en el estómago mientras lo amenazan. Secretario de Seguridad Omar García Harfuch fue más duro, mucho más duro. Tuiteó: en la policía de la Ciudad de México no toleramos la corrupción, la impunidad ni actos fuera de la ley. Los policías que aparecen en ese video y son señalados de abuso de autoridad serán sancionados, destituidos e investigados de cualquier delito. Esto se hará en conjunto con la Fiscalía. Cero impunidad. Son ya, pues con 3 casos que hemos visto así de policías de la Ciudad de México. En los 2 anteriores, la autoridad, el propio secretario Omar García Harfuch también fue muy categórico, separó a los supuestos responsables y supuestamente están siendo investigados o están bajo cuando menos proceso administrativo. Todo indicaría, a juzgar por la firmeza del tuit de esta noche, de esta tarde, de Omar García Harfuch, que este caso no será la excepción. Por cierto, vamos a ver esta imagen, porque pues se ha venido comentando, la Ciudad de México estaba logrando tener una percepción de lugar seguro, pero no dejan de ocurrir estos hechos. Vamos a ver, este es un asalto, es un robo, porque finalmente no hay violencia. Una pareja está en un restaurante en la Condesa. Esto ocurrió ayer, después de las 3 de la tarde. Son imágenes de cámara de seguridad y ahí llega un hombre, amenaza a las 2 personas, se lleva la bolsa, al parecer se lleva pues también lo que había sobre la mesa, seguramente un celular, y se va tranquilo. La Secretaría de Seguridad informó que aumentó la vigilancia en la zona para tratar de evitar estos asaltos, y ojalá lo consiga, porque y especialmente en estas zonas, son zonas, y eso lo sabe muy bien el gobierno de la Ciudad de México, que generan mucho empleo, que generan además una gran imagen de tranquilidad para la Ciudad de México.
¿De qué se mueren los mexicanos o de qué se murieron el año pasado? Hoy el INEGI dio a conocer los resultados de las estadísticas de defunciones del año pasado. De esto nos estamos muriendo. Tras 2 años consecutivos con más de 1 millón de defunciones asociadas a la pandemia por COVID-19, México cerró 2022 con 841.318 muertes registradas, reportó hoy el INEGI y desglosó las 10 principales causas de muerte, entre las que persiste la epidemia mexicana de homicidios. Las primeras causas de muerte en México el año pasado fueron: 1. Enfermedades del corazón, con 200.535. El estado con la mayor tasa de muertes por esta causa es Veracruz. 2. Diabetes, con 115.681. Veracruz a la cabeza y le sigue Tabasco. 3. Tumores malignos, 90.018. La Ciudad de México presenta la mayor tasa de muertes por cáncer. 4. Enfermedades del hígado, 41.420. Una de cada 3 de estas muertes está asociada al alcoholismo. 5. Accidentes, 37.438. La hora más frecuente para morir en un accidente de transporte es la medianoche, seguida de las 21 horas o 9 de la noche. 6. COVID-19, 36.880. Las mayores tasas se ubicaron en Baja California Sur, Ciudad de México y Coahuila. 7. Enfermedades cerebrovasculares, 36.156. 8. Homicidios, 32.223, de los cuales 21.772 se cometieron con armas de fuego. Sin embargo, los asesinatos intencionales son la primera razón de mortalidad entre los mexicanos de edades de entre 15 y 44 años. La mayor tasa de homicidios recae en Colima y la menor en Yucatán, que a su vez muestra la mayor tasa de suicidios. 9. Influenza y neumonía, que alcanzó los 30.062 registros. Y 10. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por las que murieron 18.560 personas. Del total de las muertes registradas el año pasado, 9 de cada 10 estuvo relacionada a enfermedades y problemas que tienen que ver con la salud. 9 de cada 10, solo 1 de 10 tuvo que ver con accidentes, con homicidios y con suicidios. Y ahí queda un año más el extraordinario registro, trabajo del INEGI, que le deja al país, que le deja a México este retrato, esta información que tendría que ser valiosísima para tomar las decisiones de política pública. ¿Por qué me tendrían que intentar hacer algo? Yo creo que están exagerando tanto los medios o las personas que piensan en eso. Entiendo que hay cosas que pasaron, pero ni traigo escoltas, ni voy a traer escoltas, ni me voy a bajar en la bicicleta. Punto. O sea, yo voy a seguir con mi vida cotidiana, porque, a ver, a Colosio lo cuidaba el Estado Mayor Presidencial y lo mataron. O sea, no es garantía de traer 200 escoltas para que no te pase nada. 4 o 5 columnas no más han generado una serie de reacciones en torno a la eventualidad de que le pudiera pasar algo a Xóchitl Gálvez. Ya la vieron, esto dijo en la tarde en Pachuca, considera que pudieron haber exagerado quienes escribieron esos textos. Bueno, temprano en Palacio Nacional el presidente López Obrador le pidió serenidad a sus simpatizantes. Mi planteamiento es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir. Hay que serenarnos, hay que ser respetuosos, no insultar. Ni siquiera discutir estos temas, dijo el presidente López Obrador, llamado al que se sumó Marcelo Ebrard.
Tiene toda la razón el presidente López Obrador, especialmente esta mañana cuando habló e hizo un llamado a la serenidad. Es un error estratégico el empezar a hacer llamados a que el ambiente va a provocar que se tenga violencia contra una persona. Ninguno de nosotros, ni de nosotras en la Cuarta Transformación tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada en hacerle daño a ninguna otra persona, por más crítica o por más que nos plantee una confrontación política. Llamados, dice el canciller Marcelo Ebrard, a lo que pues fueron textos periodísticos. También habló del tema Claudia Sheinbaum. No sé cuál sea su objetivo, pero es el querer inventar algo. O si tienen información, pues que lo denuncien. Pero más parece un invento de ciertos comunicadores. Pues no sé si quieran desestabilizar, quieran levantarse porque saben que están muy abajo en las encuestas, o cuál sea su objetivo. Pero el tema es que es algo ruin. Bueno, y pues de manera sincronizada, todos los gobernadores de Morena en la tarde difundieron un desplegado donde llaman a los opositores a no infundir miedo como estrategia política. Aseguraron que México ya cambió y que el gobierno de la 4T no reprime ni genera violencia. Por cierto, temprano le habían preguntado a Xóchitl Gálvez si iba a pedir seguridad en caso de que llegue a ser la candidata del frente opositor, y ella dijo que no sabe porque pues ni modo, que te cuide el enemigo o el adversario. ¿De qué tamaño fue la respuesta a 4 o 5 columnas que hablaban de que sentían que algo le podría pasar a Xóchitl Gálvez o que no tiene un dispositivo de seguridad? Y ese es el tamaño de la respuesta. Vamos a regresar al tema al final del programa. El Consejo General del INE discute el proyecto de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, las actividades, la propaganda de los aspirantes, tanto de Morena como del frente opositor. Entre los puntos de este proyecto hay un límite a los gastos de campaña, poco menos de 35 millones de pesos por aspirante. Y bueno, hasta el momento las consejeras Carla Humphrey y Dania Rabel han dicho que esa cantidad es muy alta y debería reducirse. Sigue discutiendo el Consejo del INE. Si hay algo antes de que termine el programa, aquí lo tendremos. El presidente Morena, Mario Delgado, presentó el reporte de lo que han gastado sus precandidatos. Claudia Sheinbaum, según Morena, es la que más ha gastado con 1.800.000 pesos. Luego viene Ebrard, 1.200.000, y el que menos ha gastado es Adán Augusto López con un poco más de 1 millón de pesos. Este dinero nada tiene que ver con la propaganda que sigue, pese a los llamados, a las indicaciones, que sigue apareciendo en las bardas y en las calles de la Ciudad de México. Las bardas que pareciera que se pintan solas, promoviendo a las corcholatas de Morena, siguen apareciendo en toda la ciudad. El bardámetro de este mes otra vez marca como ganadora a Claudia Sheinbaum. Su imagen y eslogan reclaman los espacios públicos y pelea cada centímetro, sobre todo en Iztapalapa y en la simbólica barda de la Central de Abasto. Esta barda, que hace un mes y medio era exclusiva para Claudia, es la respuesta, fue intervenida por otro político de Morena, quien dice llamarse el senador del pueblo. ¡Maldita sea la corrupción! Guarden silencio. Y ya se descifraron. 1, 2, 3. Su eslogan se sobrepintó en las bardas de la exjefa de gobierno, por lo que su gente fue a enmendar el error, o eso fue lo que nos dijeron. Pues nosotros estamos quitando lo que dice Gabriel García, donde no hay un permiso ni nada, porque pues así no los indica el senador. Se ve mal lo que se hizo, entonces ¿qué hacemos? Pues lo reparamos. Pero a tan solo 30 metros de distancia, otros simpatizantes del mismo senador repintaban su eslogan. Mandó a poner sus bardas, pero los compañeritos hicieron un mal trabajo. Estamos dando una buena presentación para que tampoco afecte las demás bardas y nada más estamos acomodándolas.
Y así quedó claro que las bardas no se pintan solas, y el nombre de Claudia volvió a quedar reluciente, aunque con las huellas del senador del pueblo, quien por cierto no pudo enmendar que en esa barda de Morena robaran la atención un político del PRI y los anuncios del concierto de Peso Pluma. De Marcelo Ebrard, que tenía liderazgo en las bardas de las alcaldías gobernadas por la oposición, Álvaro Obregón, Coyoacán y un poco en la Benito Juárez, y en las bardas de Tlalpan ganaba, ya sintió la pelea de Adán Augusto López. En el perímetro del Estadio Azteca las bardas eran de él, y ahora, en una especie de pinta sobre pintura, se asoman las del exsecretario de Gobernación. Y aunque el ex canciller pierde espacios, gana por lo menos en imagen, porque todos los Marcelos que se habían pintado hasta hoy, ninguno se le parecía, hasta que apareció en Periférico Oriente en Iztapalapa. El gran perdedor en el bardanómetro es Ricardo Monreal. Ya no hay bardas con su nombre. Ahí están las imágenes de hoy. En otras cosas, luego de que ayer se presentara el último informe del grupo de expertos internacionales independientes sobre el caso Ayotzinapa, hoy, día 26, padres de los normalistas hicieron un llamado al presidente López Obrador. Le piden que ejerza su autoridad para que el Ejército y la Marina entreguen la documentación que tienen sobre el caso. Como madres y padres nos sentimos hoy muy tristes, muy enojadas, preocupadas de no alcanzar la verdad. No se está cumpliendo la palabra del presidente. Decirle desde acá al señor presidente que no nos falle, porque nos está fallando. Ya basta de tanta cerrazón. Si está la información, ¿por qué no entregarla? ¿Qué esconden? ¿Qué chingado culpa tenían nuestros hijos? ¿Por qué eres así, tan inhumano, gobierno mexicano? 40, 21, 22, 23, ¡justicia! Duras palabras. Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa marcharon, día 26, del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. Insistieron que hasta que no sean recibidos por el presidente López Obrador, no van a aceptar ningún otro informe del gobierno. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y sobre las boyas instaladas en la frontera con Texas por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, siguen generando preocupación en ambos gobiernos, porque hoy Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, informó que México envió una nueva nota diplomática a Estados Unidos porque detectaron que el 75% de las boyas están dentro de territorio mexicano. Explicó que tras una inspección en la zona encontraron esto. Se están construyendo terraplenes, ¿verdad?, que provocan obstrucción y desviación del flujo del río. Segundo, contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con incluso como púas, ¿no?, para evitar el paso. Y las boyas plásticas flotantes. Pero algo muy importante es que estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar, porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. 230. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, calificó esto como una ofensiva, una política antimigrante de Texas en el Río Bravo. Sin embargo, el gobernador Abbott está empecinado en mantener estas boyas. Incluso su plan de instalar estas boyas en una extensión de estos 300 metros cerca de Eagle Pass seguirá. Insiste en que está dispuesto a ir a tribunales para defender esta controvertida operación migratoria. Y esto que vamos a ver ocurrió en el Capitolio. El líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, estaba dando una conferencia de prensa cuando pasó esto. This week has been good bipartisan cooperation and a string of Wait a minute. Are you good? Mitch? Okay, Mitch.
Anything else you want to say, or should we just go back to your office? Do you want to say anything else to the press? Go ahead, John. Was it related to your injury from earlier this year where you suffered a concussion? Is that? No, I'm fine. You're fine, you're fully able to do your job? Por esta contusión fue hospitalizado apenas en marzo, tiene 81 años. Según su equipo, dijo que solo se trató de un mareo que más tarde reanudó de manera normal sus actividades. Y ocurrió un hecho sin precedentes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 3 militares en retiro declararon ante un subcomité encargado de investigar los llamados fenómenos OVNI, declarando bajo juramento de decir la verdad que el gobierno estadounidense tiene evidencia de estos objetos y que durante décadas lo ha negado. These sightings are not rare or isolated. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human. No humanos. Uno de los congresistas que incluso estaba en la audiencia, el republicano Matt Gaetz, aseguró haber visto evidencia fotográfica oficial de uno de los fenómenos aéreos no identificado. El Departamento de Defensa respondió que no hay información verificable para corroborar estos dichos de los militares en retiro. Y en otras cosas, cerca de 70 casas del fraccionamiento Bosques de los Héroes 11 en Chalco resultaron afectadas luego de lo que estamos viendo en pantalla. Anoche se desbordó el canal Las Maravillas, lo que provocó inundaciones de hasta 70 centímetros en varias calles. Las más afectadas, Encino y Oyamel, pero fueron varios los vecinos que tuvieron que quedarse en la calle durante la madrugada por la cantidad de agua que corría al interior de sus casas. Los trabajos de limpieza y de desasolve comenzaron desde las 6 de la mañana de hoy. El agua que salió del canal dejó esta mañana capas de lodo que alcanzaron incluso los 30 centímetros de altura. Las autoridades del municipio dijeron que van a continuar en la zona para poder contabilizar las viviendas que resultaron afectadas tanto por el agua como por el lodo. Hacemos una pausa, regresamos con, pues, ya verán ustedes lo que declaró el director de Pemex y con la pregunta y con la reacción por parte del gobierno a 4 o 5 columnas que hablaban de la eventualidad de que algo le pueda pasar a Xóchitl Gálvez. Volvemos con eso. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo hoy en una conferencia de prensa, dio su versión sobre el derrame de petróleo en la plataforma Ekbalam, en la zona de Campeche. Dijo que la mancha calculada por la UNAM en 467 kilómetros cuadrados y detectada en imágenes de satélite, dijo el director de Pemex que no, que fue un fenómeno natural provocado por las emanaciones de gas y aceite de las chapopoteras que hay en la zona, un fenómeno natural conocido como iridiscencias. Presentó el video que estamos viendo en esta zona del derrame. Según, de acuerdo con Pemex, el 3 de julio se detectó una fuga de 7 centímetros de largo y 1 milímetro de ancho en un ducto de la plataforma. Y todo de acuerdo con Pemex. La fuga fue reparada parcialmente el 18 de julio y ya de manera total el 22 de julio. Pemex dice que lo máximo que pudo haberse derramado por esa fuga habrían sido 1.300 barriles de petróleo y esto habría provocado una mancha de menos de 9 kilómetros. De acuerdo con Pemex, para tener un derrame de 400 kilómetros cuadrados, como dicen los especialistas, se tendría que haber derramado 3 millones de barriles. Entonces, de acuerdo con Pemex, una chapopotera, Cantarell, que está junto a Ekbalam. Sobre la opinión de los especialistas y activistas de la UNAM, esto dijo el director de Pemex. Más que mala fe es de a quién le preguntas. Si los periódicos le preguntaran o se asesoraran con gente que realmente sabe y que no tiene
intenciones ni intereses políticos o fobias políticas, pues encontraría una respuesta científica, porque esto es científico. Si le preguntas a alguien que no está con este gobierno, que le cae mal el presidente, que le caemos mal en Pemex, que no quieren a Pemex, bueno, pues entonces veremos este tipo de respuestas. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Dice que no, que quien critica, que quien dice que hubo un derrame es que no quiere a Pemex. A lo mejor será que quienes lo ven así es que aman a México. Confiesa el director de la empresa estatal que sí hubo un derrame. Algo que no reconocían a principios de semana. A principios de semana. ¿Sí? Y debe haber sido muy grande o muy malos para taparlo, que se tardaron 15 días. El derrame empezó el 3 de julio y que lo cerraron definitivamente el 22 de julio. Es decir, se tardaron más de 15 3 semanas casi. O sea, y era un derrame muy pequeñito, ¿o qué era? Pero mira, la realidad es que qué bueno que apenas sea la segunda conferencia de prensa, la segunda reunión que tiene el director de Pemex. ¿Segunda en qué? ¿Sobre este tema? La segunda en todo este sexenio. No, ha hablado más. No, va a la mañanera. Conferencias como esta no son así. Y qué bueno, porque dijo una cantidad de cosas verdaderamente preocupantes. Yo de repente creía que era un adolescente privilegiado, whitechican, hablando del dinero de sus papás. Dijo, por ejemplo, que eso de que la deuda ya no es problema de Pemex, que los vencimientos de deuda no son problema de Pemex, son problema de la Secretaría de Hacienda, que llegue papá Secretaría de Hacienda y le saque pues, el problema. Porque dice, es que si lo hacemos nosotros es más caro. Pues sí, al principio de esta administración, la deuda de Pemex y la deuda soberana del gobierno tenían la misma calificación. Y hoy, mientras una ha mejorado su calificación, la del gobierno, la de Pemex se ha desplomado. Pero entonces ya no es problema de él. ¿Qué más dijo el señor Romero? Pues dijo también que están produciendo más petróleo, lo cual no es cierto. Me quedé con ganas de saber por qué él no tiene nada que ver con la refinería de Dos Bocas, porque lo hace la Secretaría de Energía. Y me quedé también con las ganas de saber realmente qué fue lo que pasó. Pero si hubo un derrame. Chiquito. Pero si hubo un derrame. Quedémonos con eso. No, y además, ¿en dónde deja a los especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM? Pero bien. ¿Y a dónde deja al muchacho al que se agarra, se le salva hacia la parte, el de la Agencia de Energía? Sí, a Carrizales. ¿Dónde lo deja? Carrizales dijo que no había problema y que le habían avisado a tiempo. Estaba bailando, haciendo TikToks. Remátala, David. Lo que sí es importante es que hoy la Secretaría de Economía regresó a la ventanilla única para atraer inversiones. Qué bueno que ya se dieron cuenta que esa práctica neoliberal funciona. Hacemos una pausa y al regresar, a ver, vamos a tratar de entender qué es esto, por qué tanto ruido alrededor de 4 o 5 columnas con el tema de un supuesto atentado a Xóchitl Gálvez y la reacción tan grande que ha tenido ante eso el gobierno. Volvemos.